y al principio sí teníamos problemas porque pues era como de, ¿y yo cómo sé que realmente estuviste con cliente? Porque pues al final no registraste aquí tu asistencia. Porque así saliéramos de una junta a las 7 de la tarde, a esa hora les mandábamos un mensaje de chicos, vamos saliendo de junta y al principio. ¿Cómo comienza digamos que este caso? ¿Cuál es la problemática con Citibanamex? Esto fue un caso por ahí de experiencia personal, pero justamente lo que me ayudó bastante pues fue justo el cómo este enfoque de líder centrado en el humano que es con estas tres partes, ¿no? Del cómo soy, cómo pienso y cómo actúo, cómo esto ya integrado o implementado pues realmente pues me trajo buenos resultados. Entonces todo comenzó justo en esos tiempos, era yo account manager. Parte de mis responsabilidades, yo trabajaba en una agencia de publicidad y parte de mis responsabilidades pues era toda la parte de gestión y manejo con cliente y era como un perfil un poco híbrido porque era como toda esta parte de estar frente a cliente y por otro lado también toda la parte de gestión con el equipo directo. Entonces, cuando a mí me pasan esta cuenta de Citibanamex, era un caso curioso justamente en la agencia porque es una cuenta que ya tenía en ese entonces 10 años ya con la agencia. Pero lo curioso es que dentro de esos 10 años, nunca se había podido subir siquiera un peso del contrato que se había hecho en un inicio. Entonces, imagínense 10 años con el mismo costo, pagando no al mismo equipo, porque evidentemente la gente pues va rotando, pero sí digamos que en cuanto a 5 diseñadores, 3 redactores, etcétera, siempre en 10 años lo mismo, no había un crecimiento porque cuando se iba con cliente y se le pedía pues un ajuste, ¿no? Porque pues al final también año con año, pues temas de inflación, etcétera, etcétera, evidentemente pues debemos estar ajustando estos costos, pero pues no sucedía. Cuando iban con cliente o como en su momento cuando me dieron la cuenta y me dieron como este contexto, pues prácticamente el cliente era como de, pues es que no hacen pues mucho, o sea, no le veo caso crecer la cuenta, ni tampoco le veo caso pues darles más dinero, ¿no? Entonces, pues realmente a mí cuando me dan esta cuenta, yo decía, pero pues ¿cómo por qué? Porque lo único que hacíamos en ese momento eran diseño para correos electrónicos. Entonces, pues toda la comunicación de correo electrónico la teníamos nosotros, pero pues al final era como de, pues es Citibanamex, ¿no? O sea, tienen redes sociales, tienen sus sitios web, tienen muchísimas cosas y porque solamente hacemos una. Entonces me empiezan a dar como este contexto, empiezo yo a meterme y de hecho como estos primeros pasos, cuando a mí me dan la cuenta que realicé y de hecho es como esta parte de cómo comenzar, incluso cuando recién tomamos algún equipo o algún nuevo proyecto, eh, comencé a acercarme con justo cada uno el equipo de trabajo que tenía en ese momento. Estuve organizando algunas entrevistas uno a uno con cada uno de ellos, no solamente para conocer, digamos que su currículum, sino también para conocer a nivel personal, ¿no? Desde dónde viven, si tienen parejas, si están solos, con sus papás, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque más allá, y digo, no fue jamás en un afán tampoco yo de meterme como en su vida personal, sino más bien en un sentido de yo poder también organizarme en cuanto a tema de tiempos. Porque, por ejemplo, lo que sí era muy común en esta cuenta de Citibanamex es que tenían temporadas donde de repente tenían muchísimo trabajo, por ejemplo, con promociones, cuando venían temporadas para Buen Fin, para Hot Sale, para todo esto, siempre eran, y temporada les digo como uno, máximo 2 meses, donde pues sí es digamos que es un tema maratónico, ¿no? Donde estamos corriendo entre estar viendo cosas con clientes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando empiezo a hacer como toda esta parte de entrevista con los chicos, empiezo a conocerlos para también saber sus necesidades y demás, me ayudó justamente a tener como este panorama para saber que en estos picos con quienes podía contar, por ejemplo, a nivel de quién vive más cerca o quién vive más lejos. Entonces, si yo sé que tenía una persona que a lo mejor hacía 2, 3 horas, porque incluso vivía hasta el Estado de México,
pues bueno, eso a mí me permitía saber que era una persona que, por ejemplo, yo no podía disponer después de las 7 de la tarde de su tiempo, aunque fuera por apoyo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía toda pues digamos, un horario y aparte tenía una responsabilidad en casa con su familia, etcétera, etcétera. Entonces, conocer estos detalles tan mínimos que puedan parecer o que de repente digas tú, ay, esta parece que te estás metiendo en mi vida, no es tanto por eso, sino realmente para saber justo en estos momentos donde vamos a tener mucho trabajo, cómo poder manejar estas piezas, ¿no? Y a lo mejor esta persona que por la distancia, sé que después de su hora laboral no puedo yo pedirle que me apoye porque pues evidentemente eso le va pues ya a afectar a nivel personal. Sí, lo que puedo hacer es que a lo mejor acomodar el trabajo de cierta forma que la pueda aprovechar durante el primer día, digo, la primera parte del día y ya en la segunda parte, pues bueno, ahí ya, aunque bajar el ritmo de trabajo, ya había cumplido con, digamos que, con lo que se necesitaba durante el día para poder salir en esa temporada. Entonces, por eso fue importante como empezar a acercarme con el equipo de trabajo. Y de hecho, justo me di cuenta, hubo un caso muy específico con una persona, él era redactor en ese momento, él solamente se encargaba de hacer tal cual lo que el correo de Citibanamex decía, él lo redactaba y era todo lo que lo tenían haciendo. Cuando yo lo entrevisto, me doy cuenta que él ni siquiera es redactor. Él es creativo y entró justamente a esa posición porque estaba buscando en ese momento trabajo. La situación, digamos que lo obligó un poquito, como dice, esta parte de redacción, pero pues realmente él lo que tenía un perfil era pues mucho más creativo, ¿no? Justo con eso lo que me ayudó a identificar es decir, ok, si esta persona tiene un perfil creativo, aunque esté ahorita haciendo redacción, pues bueno, es algo que también puedo yo aprovechar justo ya cuando me esté organizando en esta parte de trabajo, ¿no? Entonces, por eso en el cómo soy, empecé como a acercarme, empecé a conocerlos, a saber cuáles eran sus necesidades, qué buscaban también ellos, cuáles eran sus objetivos y demás. Y después de eso empecé a alinear con los objetivos que íbamos a tener justamente como cuenta, ¿no? Que parte de ellos era empezar a buscar pues más negocio. Como les digo, ya venía todo esto desde un tema de 10 años sin poder crecer en cuestión ni económica ni de equipo. Entonces yo cuando tomé esa cuenta, pues digamos que era como mi objetivo, mi meta principal, pues empezar a mover un poquito esas agujas, ¿no? Entonces empiezo a hacer estas entrevistas, empiezo a darme cuenta, por ejemplo, de este perfil y, eh, y lo que hago es una estructura pensada, que ahí ya nos lleva a la parte del cómo pienso, en una estructura pensada en justo cómo poder organizarnos de forma más ágil, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta persona lo que hice fue empezar a acercarme más a él, justamente como para pedirle opinión más allá de la redacción, pues opinión creativa, empecé como a darle más esta voz, empecé a pues empoderarlo más en lo que realmente él era bueno y lo que le gustaba, hasta un punto en el que lo que hice fue a él ponerlo, digamos, de líder, justamente con un equipo de redactores, pero a él lo tomé como, digamos, como un equipo conmigo. Entonces empezamos a ir con cliente, empezamos a funcionar como una dupla, donde ya había un account manager y una parte creativa. Entonces, en juntas con cliente eso se volvió, digamos, como un diferenciador, porque empezó a llamar la atención con cliente, que en todas las juntas que teníamos con él siempre éramos los dos. Entonces, mientras cliente de repente decía, es que tengo o quiero hacer esta promoción y tengo esta idea, él se dedicaba completamente a pelotear esta idea con cliente, a darle forma, a definir realmente lo que le iba a funcionar, etcétera, etcétera. Y ya hasta después que se hacía eso, cuando ya empezábamos a ver temas de, ok, tiempos, eh, cómo estamos con dinero, si nos ajustamos, etcétera, ya es cuando yo entraba y entonces pues ya tomaba yo como ese liderazgo y pues también él me daba como esa apertura de decir, pues bueno, ya esos son tus territorios, ahí sí ya entra tú. Entonces esto nos empezó a funcionar, les digo, empezó a llamar la atención porque pues al final resolvíamos y se volvía como muy efectivo porque en juntas que antes eran interminables, que llegaban 2 horas entre no sabemos qué es lo que el cliente quiere,
porque no está claro con lo que él tiene en la cabeza, etcétera, etcétera. Esta forma de trabajo nos ayudó a agilizar todo y de verdad eran juntas de que en media hora sentarnos con clientes y en media hora ya sabíamos qué es lo que necesitaba en realidad, incluso más allá, porque muchas veces llegaban con ideas de quiero hacer A, B, C, D, E, y al final ya cuando platicaba el creativo con ellos, decía, es que nada más lo que a ti te funciona, lo que tú necesitas es B. Entonces, incluso todo eso nos ayudó a justo no llegar a esta parte de saturación de trabajo y demás. Entonces, después de eso empezamos justamente a tener como más juntas y más juntas y más juntas, hasta un punto donde dijimos, no, ¿sabes qué? Necesitamos otra tercera parte porque pues al final sí estamos bien en cuanto a las ideas, estamos bien en cuanto a los tiempos y demás, pero nos falta esta parte más como operación, ¿no? Que es prácticamente los diseñadores. Ya una vez que teníamos las ideas, pues todo iba con los diseñadores y al final estábamos haciendo este, digamos que este embudo. Por eso mismo, eh, digamos que solicité una tercera, un tercer perfil, que en este caso iba a ser un director de arte. Logramos contratar a un director de arte y entonces empezamos a crear esta tríada, que era ya la parte de dirección de arte, la parte creativa y la parte de pues todo lo que es gestión y operación. Con esto, pues evidentemente lo que hicimos fue empezar a implementar técnicas y una forma de trabajo demasiado ágil con el equipo. ¿Por qué? Porque el cliente le empezó a gustar como tanto esta dinámica de que en prácticamente 20, 30 minutos podían resolver todo ideas que tenían de ciertas promociones, ciertas campañas, etcétera, que llegamos a un punto en el que nos ponían tantas juntas que prácticamente era como si viviéramos o como si fuéramos parte de Citibanamex más que de la agencia. Es decir, prácticamente nuestro día se iba completamente en junta tras junta con Citibanamex. Esto al principio, pues evidentemente nos traía un problema porque era como de, ok, ya estuvimos en junta todo el día con Citibanamex, pero pues ahora, ¿quién le dice al equipo qué hacer? ¿Quién revisa con el equipo? Etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que hicimos fue comenzar a organizarnos de una manera que teníamos un canal, digamos, como para cosas más rápidas, como revisiones rápidas, como aprobaciones, etcétera, etcétera, que era un canal, abrimos un grupo en WhatsApp, pero todos teníamos en mente que nuestro canal oficial al final era el correo electrónico. Entonces, lo que empezamos a hacer es utilizar este canal más como esta parte de pues de noticias, de estarlos actualizando con todo lo que estaba ocurriendo durante todo el día en Citibanamex. Entonces, salíamos de una junta donde en la junta ya definíamos que teníamos que hacer, además de los 3 correos, teníamos que hacer, no sé, una publicación para redes sociales, que es como empezamos o más bien como cliente nos empezaba a dar ciertas cositas como para empezar, ya saben, ¿no? A calarse para ver si vamos, o si tenemos la capacidad. Entonces, empezamos nosotros a actualizar de, oigan, salimos de esta junta, el cliente nos pidió esto y nos pidió también una publicación para redes sociales. Entonces, ahí mismo en el grupo, ya cada uno de las personas sabía qué hacer. Entonces, quien era el redactor en ese momento, decía, ok, voy avanzando con toda la parte del texto. En lo que ustedes me abren la tarea, nosotros utilizábamos una plataforma que se llama Gira, es una plataforma para gestión de proyectos. Entonces, aunque nuestro canal de inmediatez era WhatsApp, todos sabíamos que al final tenía que aparecer sí o sí dentro de esta plataforma. Entonces, digamos que estaba esta flexibilidad en cuanto a saber de, ok, si ya salieron de una junta, ya el cliente les pidió esto, nosotros como equipo vamos avanzando, pero también la responsabilidad de ustedes como líderes es que una vez que se desocupen 5 minutos entre junta y junta, ustedes me hagan esta tarea dentro de la plataforma. Y así es como nos movíamos entre juntas, rápido hacíamos las tareas, arrobamos a las personas y ya nos empezaban durante el transcurso del día a ir subiendo justamente los entregables que podíamos revisar desde el móvil o en la computadora y en las oficinas de Citibanamex y cualquier cosa súper rápida, igual directamente al WhatsApp, cualquier ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, esta dinámica nos empezó a funcionar mucho porque aparte también cuando nos tocaba
digamos que estos tiempos más libres donde no teníamos reuniones en Citibanamex y podíamos estar con el equipo, eh, era también crear un ambiente, digamos, también de apoyo. Entonces nos sentábamos con ellos y empezábamos a ver, ok, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo estás ahorita de trabajos? Tratábamos de, evidentemente, no saturarlos. Cada uno empezó como a manejarse su propio ritmo y eso nos ayudó a nosotros a identificar. Teníamos gente que de verdad podría echarse hasta 30 banners en una hora y teníamos otras personas que a lo mejor hacían un banner en 10 minutos o en 15 minutos. Entonces, justo esto, más allá de exigirles, por ejemplo, a que se alinearan a un ritmo de trabajo acelerado o demás, no, era como permitirles cada uno trabajar a su propio ritmo, pero desde nuestro lado siempre fue como cuidarnos, ¿no? O sea, como decir, a ver, sabemos que tu ritmo es 30 banners en media hora, pero eso no quiere decir que, pues evidentemente, tengas que hacer esos 30 banners solamente tú, sino tú cómo estás de tiempo, vas bien, no vas bien, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta comunicación directa con el equipo, toda esta parte de los procesos ágiles, de abrir este canal de comunicación, nos permitió que, como les digo, aunque casi no estábamos en la agencia, todo lo que era entregables se entregaba en tiempo, con una calidad, siempre muy buena calidad, porque pues al final siempre estábamos revisando todo lo que el equipo estaba haciendo, aunque no estábamos presentes, siempre estábamos, conectados y disponibles. Y pues bueno, esto también nos ayudó mucho con el crecimiento porque pues evidentemente también ya el cliente empezaba a decir, ok, aparte de que me resuelves rápido, pues bueno, me entregas cosas que me gustan y entonces comenzando con un área, empezamos de repente a tener otras áreas también interesadas en nosotros y lo que empezó también como solamente hacer diseños de correos, de repente ya empezó a convertirse también en campañas más completas que empezaban desde un correo electrónico, seguían por redes sociales, incluso por ahí empezamos a tocar temas de inversión en medios, etcétera, ¿no? Entonces, justo este crecimiento también dentro de la agencia empezó a notarse porque pues evidentemente ahora sí que muchos incluso de mis jefes no se les hacía un poco increíble como justo el hecho de que como no estábamos ahí físicamente en la oficina, no se explicaban mucho el cómo podíamos al final entregar las cosas bien y de calidad hasta que, bueno, justamente ya empezaron a ver como todo este proceso y pues bueno, ahí nos ayudaron mucho también como para empezar a ver nosotros ya como líderes también pues que necesitamos de parte de la empresa y pues bueno, fue cuando también empezamos a alinear toda esta parte de valores que pues va con la parte del enfoque del cómo actúo, ¿no? Que es los valores que nos da la agencia porque empezó a ser muy flexibles con nosotros, es decir, ya saben, ¿no? Está el típico de tienes que registrar pues, tu asistencia a la oficina y al principio sí teníamos problemas porque pues era como de, ¿y yo cómo sé que realmente estuviste con cliente? Porque pues al final no registraste aquí tu asistencia. Pero ya poco a poco, les digo, eso también empezó a cambiar, empezaron a ser más flexibles. De nuestro lado, incluso también estos, hubieron valores que empezamos a transmitir al equipo, como el tema del compromiso, cosas tan sencillas como cuando de repente, porque también es inevitable que algún día un cliente te llame y te diga, oye, me super urge tal cosa. Cuando pasaba eso, que era una urgencia o algo que no estaba, pues digamos que, pues organizado con anterioridad, cuando venía de parte del cliente, el equipo sabía que era algo, pues digamos que extra, ¿no? Entonces, el mismo equipo sentía ese compromiso y decía, ok, vamos y nos sentábamos todos y así saliéramos una hora más tarde, nos quedábamos todos, sin pedírselos, incluso yo mismo les decía, oigan, pues ustedes si quieren ya se pueden ir. No, ellos se quedaban hasta que todos termináramos el trabajo. ¿Por qué? Porque justamente es esta parte de los valores que empezamos a transmitirles. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no estábamos en la oficina, pues al final este compromiso siempre lo veían súper, súper marcado con nosotros. ¿Por qué? Porque así saliéramos de una junta a las 7 de la tarde, a esa hora les mandábamos un mensaje de chicos, vamos saliendo de junta, esto es lo que pasó, mañana en la mañana lo vemos.
Eso sí, jamás, que fue otro valor también, que fue el respeto por el tiempo personal. ¿Qué es lo que les digo? Cuando venía de parte del cliente, 7 de la tarde, si nos tenemos que quedar, nos quedamos, pero hasta ahí, ¿no? Si un error venía, por ejemplo, de parte de alguno del equipo de trabajo, o no error, a lo mejor, no sé, teníamos que salir con un diseño de email y ese día, el diseñador estaba súper crudo y entonces, pues bueno, se le hizo tarde y lo empezó a trabajar hasta las 7 de la tarde. Bueno, en ese sentido, pues también parte de esta responsabilidad y este compromiso, pues era decirle, pues bueno, o sea, al final fue algo, ahora sí que más por un tema personal, por un tema tuyo, y pues bueno, entonces ahí sí nos tenía que ayudar como a cumplir en entregar este correo. Igual nosotros nos quedábamos a la hora que fuera para que cuando nos los enviara, podíamos revisar, podíamos darle el check y el go, pero en esas situaciones, incluso sabían todo el equipo de tal forma que cuando llegaban a pasar, 7 de la tarde y todos nos íbamos a casa y solamente se quedaba esta persona trabajando. Nunca solo, porque como les digo, al final siempre estuvimos manteniendo esa comunicación abierta por WhatsApp, pero pues sí era una forma en el que ellos mismos sabían que justo es la parte de esa responsabilidad, ¿no? De que podía yo, si hoy no me sentía ni con ganas, hoy no me sentía a gusto para trabajar y me entraron las ganas hasta en la tarde, pues bueno, no hay problema, porque pues al final se respeta esta parte, porque pues bueno, todos somos humanos y tenemos días buenos, días malos, pero parte de es también esa parte del compromiso, ¿no? Si es un tema así, pues bueno, no hay problema, tómate tu respiro, pero sí o sí, pues hay que cumplir con lo que tenemos ya establecido. Si eran temas como ya más allá de, oye, me marcaron en mi casa porque hubo una situación y me tengo que ir y demás, y pues bueno, ahí ya entraba otra dinámica donde justamente ya yo hablaba con cliente para pedirle más tiempo, o bien internamente nos organizábamos y pues bueno, acomodábamos el trabajo con otras personas. Pero justo esta parte de él, cómo actuó, pues influyó mucho, digamos que desde la parte de arriba, como les digo, desde la misma empresa también empezó a ser más flexibles con nosotros y demás, hasta nosotros con los mismos integrantes del equipo, porque pues al final también les hacíamos o les creábamos este ambiente sano y productivo. Y pues bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues evidentemente llegamos a un punto donde Citibanamex comenzó a hablar con otras agencias de otros, ahora sí que la competencia, y con algunos cortó relación porque lo que hicieron fue crear un contrato universal para llevar toda la producción digital de Citibanamex. Mismo contrato que al final logramos quedarse con nosotros y eso pues bueno, trajo ahí a la empresa también un crecimiento de la cuenta del 140%, o sea, después de 10 años de no crecer absolutamente nada, logramos crecer un 140%. Entonces pues bueno, al final se volvió un buen caso de estudio dentro de la agencia y bueno, también un caso de estudio que justo les traigo por esta parte, ¿no? Porque al final fue como estos tres enfoques se estuvieron llevando durante pues sí, durante todo el periodo que llevé esta cuenta y cómo realmente estos tres enfoques me ayudaron muchísimo desde identificar el talento de cada uno del equipo de trabajo, desde empoderarlos, hacerlos autosuficientes, de ser autoorganizados, etcétera, etcétera. Cómo todo esto realmente impactó e influyó no solo en traer, pues evidentemente más, ahora sí que más dinero a la agencia, sino también era un equipo que de verdad era un equipo muy feliz. O sea, teníamos la menor rotación de personal, a diferencia de incluso otros equipos también de Citibanamex, que atendían a otras áreas. La rotación de personal era muchísima, entonces sí empezamos a tener como esta parte de una gran mejora, justo por tener este enfoque, pues en cuanto a la parte humana, ¿no?